A continuación, invitamos al escenario a don Agustín Menelli para que nos hable del proyecto Educación Poética para Chile. Gracias, Daniela. La verdad que este tiempo estaba destinado a la poeta Alejandra del Río, que lamentablemente por razón de una operación que era ambulatoria, fue más seria la consecuencia de ella, así que no alcanzó a llegar a Concepción y por ende a estar aquí en Chiguayante con nosotros. Pero yo quiero que consideremos este tema, la educación poética. ¿Qué significa la educación poética y cuál podría ser el beneficio para los jóvenes? En la mañana algo hablamos de ello, de la poesía. Y en el caso de, si le agregamos educación poética, estaríamos entonces planteando a los jóvenes en este caso algunos fenómenos, algunas actividades que eventualmente, potencialmente contengan poesía. Entonces aquí el espectro, si ustedes lo pensaron solamente en el soporte lingüístico, se van a dar cuenta que en realidad es mucho más abarcante y que por lo tanto otras áreas artísticas perfectamente pueden tener poesía. O sea, el lenguaje poético no solamente referido a las palabras, sino que también a otras artes, como la música, como la pintura, como la danza, como el cine también. Nosotros podemos usar la expresión poética o poético cuando vemos que hay algo que es un elemento o un soporte de carácter estético. Y podemos decir, ahí hay poesía. Ahora sí, nosotros vamos al origen de la palabra poesía, nos vamos a tener que retrotraer a unos miles de años atrás y llegar a la época de los griegos, cuando los griegos nombran como poiesis la labor de ciertos individuos que se dedicaban a manejar el lenguaje lingüístico para elaborar ciertos constructos de carácter estético. Y le llamaron poesía o le llamaron poetas. Y aunque en ese tiempo era más abarcante, ¿no? Ahora simplemente lo señalamos en relación con el poema. A quien construye poema es un poeta o hace poesía. Y la palabra poesía viene del griego poiesis. ¿Y qué significa poiesis? Simplemente se refiere a crear, a la creación. Eso es la palabra, es el significado de la palabra poesía. En el original griego, en el koiné, que era el griego que hablaban en aquella época de Platón, de Aristóteles, ¿no? Entonces me parece interesante que es una creación en el campo ¿de qué tipo? De tipo estético, ¿ya? No se trata de la creación de un elemento utilitario como podría ser una silla, porque hacer una silla también es crear, ¿no? Hay muchas cosas que se inventan y tienen merecidamente el nombre de ser una creación, pero esta creación, la poiesis, se refiere a algo que tiene un elemento estético importante, profundo. Entonces, cabe, por lo tanto, cuando hablamos de educación poética, que las artes en general caben dentro de este concepto, ¿ya? Para decirles a ustedes que cuando se escuche la frase educación poética, no se refiere solamente al soporte lingüístico. Ahora nosotros, como proyecto de educación poética para Chile, estamos manejando este soporte tan económico como es una hoja de papel, un lápiz,
eventualmente una goma ya en el aula, que hace asequible a la gran mayoría a desarrollar la sensibilidad estética. No necesita comprarse un violonchelo, que es muy caro, aunque si lo quisiera, claro, hay instancias para que los jóvenes también cultiven la música. Entonces, sin dejar de lado las importantes artes, que en realidad el Estado debería preocuparse de fomentar en los niveles de la educación básica y media fundamentalmente, creemos que la educación poética, desde el punto de vista de la tradición nuestra de tener grandes poetas, premios Nobel, permitir que el aula reciba a los poetas educadores y de esa forma producir masivamente el acercamiento de los jóvenes hacia esta sensibilidad, ¿no es cierto?, que mucha falta hace en Chile. ¿Creen ustedes que un joven que cultiva un arte, o en este caso la escritura del poema, va a ser un chico violento en sumo grado? Yo pienso que no. Un joven que puede expresar sus emociones, sus pensamientos, su idea del mundo, yo creo que va de alguna forma a construir un muro de contención de esas naturales pasiones que el ser humano, todos alguna vez nos enfrentamos. No significa, no estamos hablando aquí de un ser perfecto que va a salir como fruto de cultivar la sensibilidad estética a través de la escritura del poema, por ejemplo, en el aula. Pero sin duda que la escritura del poema, y los poetas lo saben muy bien, permite un conocimiento, ante que nada, primero de sí mismo. Y en ese conocimiento, sin duda, que un individuo va a crecer como persona, como un elemento dentro de la sociedad que va a ser constructivo y no destructivo. Hoy parece ser que se ha ido posesionando del corazón humano mucho odio, mucha rabia, y esa rabia se manifiesta con violencia, y entonces los niveles también de las buenas costumbres se van deshaciendo, se van diluyendo. Entonces las grandes ciudades de Chile, sobre todo aquí en Chile que tenemos una gran metrópoli que es Santiago, nosotros percibimos eso, y es una cosa que no es sana, que en realidad provoca que cuando salimos a la calle vamos a salir con temor, con miedo que nos asalten. Hay una serie de consecuencias también que se proyectan a todo el estrato social del país, porque la sensibilidad poética debiera estar desde el más simple de los chilenos hasta el más encumbrado de ellos, de tal forma que esa sensibilidad provocaría una unidad entre nosotros los chilenos. Pero como no existe ese desarrollo a nivel espiritual, ¿no?, o no material, entonces el ser humano en estos territorios empieza a ver que la única forma de obtener felicidad, obtener gozo, es a través de comprar cosas. Y entonces mira al de al lado y dice, él tiene más que yo, y empieza a sentir envidia y quiere tener más y más. Pero en realidad nunca va a encontrar la felicidad. Es cierto que se necesitan una base esencial para que todos podamos tener acceso a la alimentación, al vestuario, a la vivienda, a la salud. Esas cosas son esenciales. Pero nosotros estamos pensando en el futuro, en el porvenir de Chile. No estamos pensando en el aquí y ahora, porque si fuera así,
nos vamos a desalentar rápidamente. Y debemos construir pensando en las futuras generaciones, lo que no es la costumbre del ser humano. El ser humano generalmente piensa a corto plazo, piensa en la vida personal, cuánto voy a vivir yo, qué cosas voy a conseguir yo, pero nunca está pensando en qué cosa le va a dejar a sus descendientes. Son muy pocos los que piensan así. En este caso, muchas veces los padres hacen eso, de pensar qué le van a dejar a los hijos, ¿no es cierto? Los padres hacen eso. Y entonces estamos pensando que Chile debiera, a través de la Constitución, crear un sistema que obligue al Ministerio de Educación a desarrollar esto, venga el gobierno que venga, pase el gobierno que pase, que la educación poética sea una obligación constitucional en Chile. Por lo tanto, que también eso obligue a que el presupuesto esté definido en esa dirección. Pero nosotros le vamos a entregar una acción a través de la educación poética en el soporte lingüístico que no es cara. Porque lo que más quizás tendría un costo sería los honorarios para el poeta educador que entra al aula. Pero lo demás, ¿qué es? Es papel, poco de tinta o de grafito y no tiene mayores costos. Y también nosotros estamos presentándole en este momento a la ciudadanía, a quienes están viendo este material, que tienen una experiencia real en la región del Biobío, que no es un proyecto a futuro, que donde nosotros queremos alcanzar ciertos objetivos, sino que son objetivos que se han alcanzado, que tenemos cientos de jóvenes publicados con sus textos creados en el aula y que participan de los festivales internacionales de poesía del Biobío, que lo estamos también haciendo tener contacto con poetas internacionales a través de Poetry Education for the World, donde hay una mentoría que permite el acompañamiento de los jóvenes a través de poetas con trayectoria y a nivel internacional. Y hemos tenido una bonita experiencia, luego van a pasar acá a leer dos jóvenes poetas. Una de ellas ha tenido la experiencia, por ejemplo, de ser traducida al polaco a través de una invitación que se realizó de una universidad de Cracovia a través de la poeta Marta Eloy-Cichowska, que nos invitó a estos jóvenes a ser traducidos. Es una bonita experiencia porque ahí se aprenden cosas también en la traducción. Entonces, yo creo que en Chile debiera repensarse la posibilidad que nosotros, o la propuesta que nosotros estamos haciendo con respecto a la educación poética. Porque si queremos que Chile tenga un promisorio futuro, tenemos que preocuparnos de una educación que forme personas, que las desarrolle mental, espiritualmente, socialmente, y no solamente entregarles conocimientos, sino que ellos, como jóvenes, nos entreguen a nosotros también una experiencia, un conocimiento, de tal forma que en el aula también se provoque un fenómeno bien interesante que nosotros hemos notado, una especie de solidaridad que antes no existía y ocurre después. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Por qué se puede producir dentro de ese núcleo una mayor acercamiento entre ellos? Y el bullying existe, posiblemente puede bajar un poco de intensidad. Porque necesariamente en el aula los jóvenes tienen que empezar a expresar emociones que de otro modo la tendrían escondida en su corazoncito.
Entonces, cuando se les invita a ellos a leer lo que están escribiendo, con mucho respeto, por supuesto, el joven que no quiere no lee, pero cuando empiezan a leer, entonces todos los demás empiezan a escuchar y empiezan a guardar silencio. Nadie se ríe, nadie se burla, entonces se empieza a crear una confianza. Y esa confianza, en la medida que va aumentando, entonces va surgiendo una dinámica de mayor libertad para decir cosas. Porque cuando éramos jóvenes o niños, ¿cuánto nos costaba expresar nuestras emociones? ¿Cuánto nos costaba decir lo que realmente sentíamos? Entonces es bonito estar en el aula y escuchar un texto y oír a un joven decir algo. Entonces, no solamente ellos aprenden, sino que los que están ahí, como el poeta o la profesora, también aprenden. Entonces, es un círculo virtuoso la poesía en el aula, y sobre todo cuando la poesía no queda circunscrita o escondida ahí. Primero nosotros llegamos a instalar un oasis en el aula, un programa que se llama Oasis, porque los chicos tienen que sentir que cuando llega el poeta educador, entra a un espacio de libertad, un espacio donde puede expresarse. Y sin duda que nuestro programa considera el hecho que no todos van a querer escribir, aunque nosotros hemos visto que después todos están escribiendo. Al comienzo hay algunos que sí, otros que no. Entonces nosotros le decimos claramente, si tú no quieres escribir, no escribas. Acá nosotros no venimos a ponerte nota. Acá nosotros queremos escucharte, qué es lo que tú quieres decirnos a nosotros. Porque tú eres importante, porque tú ocupas un lugar único en el mundo y no hay nadie más que pueda mirar desde el lugar donde tú estás. Y nos interesa entonces tu mirada. Esas son algunas de las cosas que nos motivan, y nuestro pequeño equipo de trabajo con poetas educadores. Quiero citar a Patricia Kremaski, que no está acá porque ella ya está volviendo a Punta Arenas, su ciudad natal, a vivir de nuevo en su lugar de nacimiento. El poeta Alejandro Concha, que está aquí presente. La profesora y poeta Daniela Guerrero, que la vamos a tener leyendo su poesía en la última sesión en el Teatro Universidad de Concepción el día jueves a partir de las 11:30 horas, y también va a estar en Lota a partir de las 11 horas el día miércoles. Ya vamos a estar en el Pabellón 83. Estoy aprovechando de pasar un avisito para que nos acompañen. Y algo muy interesante que quiero que ustedes sepan allá, ¿no? Vamos a tener un foro en el Teatro de la Universidad de Concepción con personas que son candidatos a cargos de diputado o diputada y a consejeros, o sea, a miembros del CORE del gobierno regional. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la política con todo esto? Yo creo que, entendiendo lo que yo estaba diciendo con respecto a la necesidad de que el Estado considere importante la educación poética, es obvio que es importante escuchar qué piensan ellos o qué podrían pensar ellos de la educación poética. Entonces vamos a tener a un grupo de 7 candidatos en un foro donde algunos jóvenes le van a hacer preguntas a los candidatos para saber qué y de qué forma podrían seguir apoyando la educación poética. ¿Por qué yo digo seguir? Porque los 7 que están invitados, todos han colaborado con este proyecto. Todos han apoyado sin recibir nada a cambio. Políticos que no han recibido nada a cambio de nosotros. Entonces yo consideré
adecuado, sobre todo por la coyuntura, invitarlos a conversar sobre educación poética, porque creo que es necesario tener una conversación política respecto a este tema. Bueno, ha sido un gusto poder ampliar un poco algunos de los conceptos que en la apertura entregué a ustedes. Y bueno, ahora vamos a ir a la parte poética y vamos a invitar a Daniela para que invite al primer poeta que va a subir aquí al escenario.